Así es, avanza el lanzamiento y presentación de libros por parte de la editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en una agenda que ha iniciado desde hace 2 semanas y que incluyó publicaciones de la Facultad de Educación, en segunda instancia de la Facultad de Ciencias, y el turno de hoy, a partir de las 10 de la mañana, es nuevamente para la Facultad de Educación con el libro Guerra Fría en Colombia. Por eso nos encontramos con el profesor Liborio González, quien es docente de la licenciatura en Ciencias Sociales de nuestra universidad, doctor en Historia y magíster en esta misma área de nuestra universidad. Profesor Liborio, muy buenos días, bienvenido a 104.1. Y Guerra Fría en Colombia responde a un trabajo de investigación que usted inició como complemento a su labor como docente. ¿Por qué le interesó investigar sobre el tema de la Guerra Fría? Bienvenido. Gracias, muy buenos días Nancy y a todos los radioescuchas de la emisora de nuestra universidad. El tema de investigación sobre Guerra Fría parte como proyecto de trabajo para el doctorado y a partir de eso he seguido muy inquieto, investigando, tratando de hacer reflexiones en torno al tema, en la medida en que encuentro que la Guerra Fría trae unas repercusiones que aún no se han dimensionado y que las seguimos viviendo hoy en pleno siglo XXI, después de 3 décadas de que se habla de que se terminó la Guerra Fría en el mundo. Considero, y a partir de lo que he encontrado, la Guerra Fría rompe la historia del país en un antes y un después. Es un tema que de pronto quedó relegado, marginado, porque empezamos a trabajar más los temas de la violencia doméstica, la violencia entre partidos, inicialmente a mediados del siglo XX, y luego la desplazamos a la violencia entre defensores del sistema político y la oposición concentrada o representada en los grupos alzados en armas. Esos hechos creo que dejaron a un lado un tema trascendental para la vida política del país, pero no solo para la vida política, o mejor, es que la política determina la economía, la política determina las relaciones internacionales, la diplomacia, la política determina muchos campos. En ese sentido, la Guerra Fría influyó drásticamente y marcó una nueva historia para la política y la economía y todas las esferas de la vida social de Colombia. Por eso el interés en este tema, que creo que muy poco se ha avanzado en eso. Doctor Liborio, cuando hablamos del término Guerra Fría, viene a la cabeza el enfrentamiento entre los países soviéticos y el pensamiento norteamericano. Enfrentamiento no solamente en el tema político, sino en el plano también económico. ¿Qué podemos entender como Guerra Fría actualmente? ¿Qué más implicaciones tiene ese enfrentamiento? Yo creo que en Colombia esa polarización que hemos tenido en la vida política es el producto de todos esos imaginarios que se vendieron como Guerra Fría. Hoy lo que acabamos de pasar en estas campañas de Congreso, las 2 campañas presidenciales, vimos ese lenguaje de separación entre los defensores y los opositores a unos sistemas, los conceptos de castrochavismo, el temor a que va a haber expropiación, el temor a que van a acabar con la fe, con ciertas creencias, ciertos valores en los que supuestamente está sustentado nuestra nacionalidad. Ahí en todos esos lenguajes hay presencia radical de los mensajes con los cuales se alimentó la Guerra Fría. Y creo que incluso con los cambios que se vienen dando con el nuevo gobierno a partir de pensarse en unas nuevas funciones, por ejemplo, para las fuerzas militares, que hablan ya no de muertos, sino de defensa de la vida, ahí en eso mismo aparece ese imaginario que se creó. Por eso planteo de alguna manera que la Guerra Fría sigue vigente, sigue marcando el devenir de estos países, porque nos dieron unos lenguajes que se hicieron verdades absolutas. Si bien yo trabajo en ese libro, la primera fase de la Guerra Fría, que la ubico de 1947 a 1958, falta aún muchos temas por seguir trabajando para el caso colombiano. El libro como tal cubre elementos
momentos de la primera fase, una fase donde fue más bien ideológica, donde se vendió la idea del comunismo como el enemigo radical al cual había que temerle, había que enfrentarlo, en fin. Digamos que es 1947-1958 el periodo que cubre este primer trabajo, pero pues nos falta seguir investigando en cómo los lenguajes, los mensajes, las prácticas en muchos campos de la vida política, económica y social siguen siendo determinados por esa concepción de amigo-enemigo que creó la Guerra Fría. 162 páginas y 6 capítulos los que recorre el doctor Liborio en este libro que se estará presentando por parte de la editorial de la UPTC. Doctor Liborio, hablar acerca de ese enfrentamiento que, como usted dice, en esta primera fase tiene connotaciones políticas, tiene connotaciones en la diplomacia, tiene connotaciones en lo militar y tiene connotaciones en lo económico. Pero quisiéramos destacar ese capítulo en donde usted destaca el nacimiento del conflicto interno en nuestro país por parte de ese enfrentamiento, el nacimiento de las guerrillas en nuestro país por cuenta de la Guerra Fría. ¿Cómo es ese vínculo? No, yo creo que aquí, y más que en un capítulo, hay unos 2 capítulos específicos donde hablamos que la participación de Colombia en la Guerra de Corea se convirtió en el epicentro, o mejor, el eje de un aprendizaje que luego se va a aplicar aquí específicamente en el caso colombiano como herramientas para intervenir o para actuar en contra de esa otra forma de ver el mundo, que era el socialismo y que ya existía por todas partes. Sin embargo, aquí se asume que todo lo que tuviese que ver algo con socialismo, con comunismo, así no fuesen guerrillas, se asimilaba al enemigo interno. Y de alguna manera, todas esas enseñanzas que el ejército colombiano adquiere en Corea van a ser puestas en práctica aquí en Colombia, y desde Colombia incluso se van a difundir a otros países. Colombia se convierte en la escuela de formación contrainsurgente para América Latina. Entonces, pues eso es una muestra de cómo nos apropiamos, los gobiernos nacionales se apropian de ese discurso por convicción o a veces por imposición misma desde el eje del bloque capitalista y lo vuelven una realidad, lo llevan a las prácticas, y en gran medida ese discurso va a obligar a que muchos sectores que no compartían con esos gobiernos pues no tuviesen otra alternativa diferente que la lucha armada. Aunque eso no lo justifica, sí es una razón que explica su existencia. Recientemente, cuando se presentaba el informe de la Comisión de la Verdad, precisamente se mencionaba el nacimiento y existencia de muchas de estas guerrillas ligadas a la historia de las universidades y cómo las universidades se convirtieron en campo de batalla de este enfrentamiento de la Guerra Fría. ¿Alcanza a recorrer algunos de estos momentos en su libro, doctor Liborio? No, no, por lo menos ese tema no lo alcanzo a trabajar en este libro. El tema de cómo las universidades fueron tratadas durante el tema de la Guerra Fría no se aborda, pero sí es importante recordar, por ejemplo, que apenas se da el tema de el Bogotazo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, las universidades empezaron a ser convertidas como con otro enfoque su dirección. Basta recordar que a la Universidad Nacional, Gerardo Molina, si no estoy mal en ese momento, era el rector y fue destituido. Tildaron a la universidad de ser el epicentro ahí donde estarían los comunistas que habrían dado muerte a Gaitán, y en fin, ahí va a encontrarse todo un fenómeno de reacción contra la universidad, que en ese momento pues eran centros de pensamiento más liberales, donde se discutían los temas con mayor profundidad, pero eso, en ese contexto de la Guerra Fría, pues no se podía permitir. Todo lo que tuviese que ver con análisis de la problemática social, pues era visto como desarrollo del enemigo interno, que era el comunismo. Son temas que hay que seguir avanzando. La verdad, no está en este libro todavía el tema de cómo la Guerra Fría
afectó en el caso colombiano la educación, la cultura, porque hay muchos elementos para abordar desde ahí. Espero más adelante tener la oportunidad de trabajar esos temas que me parece que son muy claves también para mirar la historia de la educación, la historia cultural colombiana. Guerra Fría en Colombia, expresiones y transformaciones, de la editorial de la UPTC, que se está presentando entonces como parte de esta serie de 12 libros que la editorial está presentando a la comunidad académica en general. Doctor Liborio, este es el segundo de sus libros con la editorial. Ya tenía Estado y Ciudadanía, dos falencias, una alternativa. ¿Cómo encuentra la respuesta de los lectores a este tipo de publicaciones de la editorial? No, me parece que es una oportunidad gigantesca para la universidad, para dar a conocer lo que los profesores pensamos, para lo que los profesores tratamos de dejarle a la comunidad. El primer libro, como bien lo menciona Nancy, Estado y Ciudadanía, dos falencias, una alternativa, ha tenido una acogida muy interesante y creo que sigue teniendo vigencia en la medida en que hoy la nueva administración está planteando reformas precisamente al Estado y buscándose una nueva ciudadanía, que es el eje del libro. Estado y ciudadanía, dos falencias, pero una sola alternativa. Esa alternativa tiene que ver precisamente con la necesidad de que en Colombia tengamos una población más crítica, que se apropie de su entorno, que luche por transformar una sociedad, un país con tanta riqueza, pero en medio de tantas dificultades. Entonces, creo que es un gran acierto de nuestra universidad la publicación de estos trabajos. Ojalá pudiesen publicarse con mucha más frecuencia, más cantidad de libros. Eso nos estimula también a los docentes a salir un poco del aula y dejar ahí una memoria para la historia. Doctor Liborio, un público natural para este libro de la Guerra Fría en Colombia, por supuesto, van a ser los estudiantes de la UPTC, no solamente de la licenciatura en Ciencias Sociales, que es el programa del cual usted proviene, sino por supuesto también del programa de Derecho, de la maestría en Derechos Humanos y por supuesto de todas las áreas que, como usted dice, requieren de la formación de un ciudadano crítico. Pero nos gustaría que formulara la invitación a otros tipos de lectores. ¿Quiénes más van a poder encontrar en Guerra Fría en Colombia información valiosa para su trabajo profesional o para su ejercicio democrático? Miren, yo creo que por la forma como está escrito el libro, con un lenguaje muy sencillo, muy didáctico, es un texto que fácilmente cualquier persona interesada en conocer la historia, en tener una mirada crítica, lo debería leer. Es un libro que invita a conocer más profundamente nuestro pasado y es un pasado inmediato, no es tan remoto, que sigue teniendo repercusiones y que sigue estando viva la guerra en el caso colombiano. Entonces, yo creo que es un libro que perfectamente para todas las personas, ojalá fuésemos todos los ciudadanos los que nos interesáramos por conocer un poquitico de nuestro pasado, de nuestra historia, sobre todo porque aquí está la historia económica, la historia de relaciones internacionales, historia militar, historia de factores como la participación de Colombia en Corea o las primeras guerrillas del Sumapaz, la guerra del Sumapaz, interpretada desde ese factor que fue la Guerra Fría y que ha quedado ahí como que Colombia sí participó en Corea y como si eso fuese el único elemento con el cual nos transversalizamos en la Guerra Fría. No, yo creo que ese es solo un factor y hay muchos elementos que todavía faltan por investigar y reflexionar en torno a este tema de la Guerra Fría. Y bien dice el refrán popular que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. De pronto, esta nueva forma de Guerra Fría que se presenta en nuestros países de América Latina, producto de ese enfrentamiento político ideológico, puede dejarnos otra serie de conflictos internos, doctor Liborio. Pues yo creo que buena parte de la violencia que tenemos acá está sustentada ya en ese tipo de lenguajes. La confrontación verbal en las campañas tiene sus raíces en la Guerra Fría. Entonces es interesante conocer esos lenguajes, cómo se dieron los discursos, cómo se transmitieron, con qué interpretaciones se asumieron para entender la sociedad actual. Superar
esta polarización tan absurda que tenemos en Colombia y crearnos como ciudadanos capaces de entender la diversidad, de conocer la diversidad y de superar las diferencias para asumirlas desde el lenguaje, es una tarea que tenemos y que se puede cimentar y proyectar a partir de la lectura del libro que sale este martes sobre Guerra Fría en Colombia. Así que invitados todos los oyentes de nuestra emisora a leer el libro Guerra Fría en Colombia. Doctor Liborio, muchas gracias por este diálogo. Podríamos quedarnos aquí dialogando infinitamente, pero la idea es que los oyentes asistan, que los estudiantes, los docentes que inician un semestre académico, la comunidad en general y los docentes de otras instituciones educativas que ven en este libro una posibilidad para completar su ejercicio pedagógico puedan acudir a sus páginas. Felicitaciones por esta nueva publicación. Gracias, Nancy. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan.